Desde el inicio de los tiempos, en la aurora de la creación, Dios formó a los ángeles, seres de pura luz, destinados a ser sus mensajeros, a servirle y a proclamar su gloria por toda la eternidad. Eran la manifestación más perfecta de su poder y amor. Pero incluso en ese reino de perfección celestial, la sombra de la soberbia comenzó a crecer en el corazón de algunos. Cegados por el orgullo, la envidia y una ambición desmedida, un grupo de estos seres luminosos decidió rebelarse contra su propio Creador, desafiando el orden divino y desatando un conflicto que resonaría por los siglos. Hoy nos adentraremos en las historias de tres de los más notorios ángeles caídos que se atrevieron a levantarse contra Dios: Lucifer, Belcebú y Belial. Sus nombres se han convertido en símbolos universales de soberbia, corrupción y maldad. Sin embargo, sus relatos no son solo cuentos oscuros, son también un poderoso recordatorio de una verdad fundamental: que nada ni nadie, por más brillante o poderoso que sea, puede jamás vencer el poder infinito y la majestad de Dios. Acompáñame en este viaje para descubrir las profundidades de su rebelión y las lecciones que su caída nos deja hasta el día de hoy. Comencemos con el más conocido de todos, la estrella de la mañana que eligió la oscuridad: Lucifer. Antes de su caída, Lucifer no era una figura de terror, sino todo lo contrario. Fue una de las creaciones más magníficas de Dios, un ángel de una belleza y poder inigualables. Su nombre, que en latín significa portador de la luz o lucero del alba, lo dice todo. Era brillante, majestuoso, resplandeciente y ocupaba una posición de altísimo honor en la jerarquía celestial. Estaba adornado con sabiduría y perfección, un verdadero testamento de la capacidad creadora de Dios. Sin embargo, en medio de tanto esplendor, una semilla de orgullo comenzó a germinar en su corazón. Al contemplar su propia belleza y poder, se llenó de vanidad. Ya no le bastaba con ser el más glorioso de los ángeles. Su ambición lo llevó a desear algo más, algo prohibido. Anhelaba ser igual a Dios. No aceptó el lugar que le había sido asignado en el plan divino y en su soberbia pensó: ¿por qué servir cuando puedo reinar? Este pensamiento fue el inicio de su perdición. El profeta Isaías, en el capítulo 14 de su libro, nos ofrece una descripción poética y poderosa de este momento trágico. «Cómo caíste del cielo, oh lucero brillante, hijo de la aurora. Cómo fuiste derribado por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón: subiré al cielo, en lo alto junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré, en los extremos del norte, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo». Esta declaración de rebeldía no la hizo solo. Su carisma y su poder de persuasión eran tan grandes que logró convencer a una tercera parte de los ángeles del cielo para que se unieran a su causa. Así, el cielo se convirtió en el escenario de una batalla cósmica, pero la rebelión estaba condenada al fracaso. El poder de Dios es absoluto. Lucifer y su legión de ángeles rebeldes fueron derrotados y arrojados del cielo, precipitados a las tinieblas. Desde ese momento, el portador de la luz se convirtió en Satanás, que en hebreo significa el adversario, el enemigo de Dios y de la humanidad. Su historia es una advertencia eterna sobre el poder destructivo del orgullo. Nos enseña que la soberbia es capaz de corromper y destruir incluso al más luminoso y perfecto de los seres creados. Nos recuerda que la verdadera grandeza no reside en exaltarse a uno mismo, sino en reconocer con humildad nuestro lugar ante el Creador. Continuemos ahora con el segundo de estos grandes rebeldes, Belcebú, una figura a menudo mencionada como el príncipe de los demonios. Su nombre ha resonado a lo largo de la historia
como sinónimo de idolatría, corrupción y degradación. El origen de su nombre es fascinante y revela mucho sobre su naturaleza. Proviene del hebreo Baal Zebul, que puede interpretarse como Señor de las alturas o Señor de la morada celestial, lo que sugiere que antes de su caída, Belcebú era un querubín de altísima jerarquía, quizás uno de los más cercanos al trono de Dios. Sin embargo, tras su rebelión junto a Lucifer, su nombre fue corrompido, tanto por sus enemigos como por el simbolismo que adquirió. Se le empezó a llamar Baal Zebuv, que significa Señor de las moscas. Esta transformación no es casual. Las moscas, en muchas culturas antiguas, eran vistas como criaturas que rondan la podredumbre, la suciedad y la muerte. Así, Belcebú pasó de ser un señor celestial a un señor de la inmundicia, un símbolo de todo lo que está contaminado y pervertido. En el Nuevo Testamento, su nombre aparece en un momento crucial. En el Evangelio de Mateo capítulo 12, los fariseos, al ver que Jesús expulsaba demonios con una autoridad nunca antes vista, lo acusan diciendo: «Este no echa fuera los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios». Esta acusación era gravísima, pues intentaba atribuir el poder divino de Jesús a la fuente misma del mal. La respuesta de Jesús es contundente y revela la naturaleza divisoria de este ser. Todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? En la tradición demonológica posterior, Belcebú es considerado el segundo al mando en el infierno, solo por debajo de Lucifer. Se le asocia con el pecado capital de la gula, pero también con la vanidad y la soberbia que llevan a los hombres a crear ídolos y a adorar falsos dioses, desviando la adoración que solo le corresponde a Dios. Su figura nos muestra la trágica transformación de un ser que fue creado para servir y guiar hacia la luz, pero que, por su elección de rebelarse, se convirtió en un tirano del alma, un maestro del desorden y la perversión espiritual. La historia de Belcebú es una lección sobre cómo aquellos que reciben los mayores dones y responsabilidades, si se apartan de Dios, pueden caer en las más profundas abismos de la corrupción. Finalmente, llegamos a nuestro tercer protagonista, una entidad cuya esencia misma es la encarnación del mal y la anarquía: Belial. A diferencia de Lucifer, cuyo pecado fue el orgullo cósmico, o de Belcebú asociado a la idolatría, Belial representa la corrupción moral en su estado más puro y destructivo. Su nombre hebreo, Belial, es increíblemente revelador. Se traduce como inútil, sin valor o sin yugo, lo que implica un rechazo total a cualquier tipo de autoridad, ley o propósito noble. En las Sagradas Escrituras, el término Belial no siempre se usa para nombrar a un demonio específico, sino más bien como un calificativo para describir a personas de una maldad extrema. Por ejemplo, en el libro de Deuteronomio o en los Salmos, la expresión hijos de Belial se utiliza para referirse a hombres perversos, violentos, idólatras y sin ley. Son aquellos que viven para sus propios deseos depravados, sin respeto por Dios ni por el prójimo. Sin embargo, en la literatura apócrifa y en la tradición cristiana posterior, Belial fue personificado como un poderoso ángel caído. Se dice que fue uno de los primeros en rebelarse, incluso antes que Lucifer en algunas versiones, y que encarna la anarquía, la confusión y la destrucción. Se le asocia con la mentira, el libertinaje, el juego, la lujuria y todo aquello que busca romper los lazos del hombre con Dios y con la comunidad, sumergiéndolo en el caos y la bajeza moral. El apóstol Pablo, en su segunda carta a los Corintios, establece un contraste directo entre Cristo y Belial,
presentándolos como fuerzas diametralmente opuestas. Pregunta retóricamente: ¿y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? Aquí, Belial es el antónimo de Cristo. Si Cristo es el orden, la verdad y la salvación, Belial es el desorden, la mentira y la perdición. La historia de Belial nos ofrece una perspectiva diferente sobre la naturaleza del mal. Nos recuerda que la peor rebelión no siempre nace de una ambición grandiosa como la de Lucifer, ni de una corrupción jerárquica como la de Belcebú. A veces la rebelión más peligrosa es la que surge desde adentro, desde los corazones que voluntariamente eligen la inutilidad, que se niegan a someterse a cualquier bien y que se dejan corromper por el mal hasta perder todo su valor. Belial es el espíritu que susurra que no hay reglas, que todo vale, que el único propósito es la autogratificación, conduciendo así a la autodestrucción. Lucifer, Belcebú y Belial. Tres nombres que quedaron grabados a fuego en la historia de la rebelión celestial. Tres ángeles que conocieron la gloria, la belleza y el poder, pero que se dejaron arrastrar y vencer por las mismas debilidades que acechan a la humanidad: el orgullo, la vanidad y la corrupción moral. Sus historias, aunque oscuras, están llenas de luz para nosotros. La caída de Lucifer nos enseña que ninguna criatura, por magnífica que sea, puede jamás ocupar el lugar de Dios, y que la soberbia precede a la destrucción. La transformación de Belcebú nos advierte sobre cómo la idolatría y la perversión pueden convertir a un siervo de la luz en un señor de la inmundicia. Y la esencia de Belial nos recuerda que la verdadera libertad no se encuentra en la anarquía y el rechazo de toda ley, sino en la sumisión voluntaria al bien. Al final, la lección más grande que nos dejan es que la verdadera grandeza, la verdadera fuerza y el verdadero poder no residen en la autoexaltación, sino en la humildad, el servicio y la obediencia amorosa a nuestro Creador. Y ahora, me encantaría saber tu opinión. ¿Conocías la historia detallada de estos tres demonios? ¿Qué otra enseñanza crees que podemos extraer de su rebelión contra Dios? Déjame tus pensamientos en los comentarios. Me interesa mucho leer lo que piensas. Si este video te ha parecido interesante y te ha hecho reflexionar, te agradecería enormemente que dejaras tu like, te suscribieras al canal y activaras la campanita para no perderte nuestros próximos contenidos. Y por favor, compártelo con tus amigos y familiares para que más personas puedan conocer estas historias que nos invitan a profundizar en nuestra fe y a elegir siempre el camino de la luz. Que la luz de Dios ilumine siempre tu camino y sea infinitamente más fuerte que cualquier oscuridad. Muchas gracias por acompañarme y hasta la próxima.